Hola Aries, bienvenido a tu lectura mensual para noviembre 2023. Espero que te encuentres muy bien. Es una lectura para ti en signo solar, lunar ascendente y también si tienes Aries, Venus en signo de Aries para el sector sentimental y emocional. Te recomiendo ver el colectivo del mes para relacionar las energías con tu propia lectura. Vamos, Aries, en Sol, Luna, Ascendente, noviembre 2023. ¿Cuál es la energía principal que te acompaña, Aries, durante noviembre 2023? Aries, signo de fuego. Gracias, Aries. Tenemos los enamorados. Noviembre es un mes para ti de decisión. Los enamorados nos indica que vas a tener opciones y vas a tener que tomar una decisión de dirección. Los enamorados siempre nos aconseja tomar la decisión desde el corazón y menos desde el mental. Ok, cuando sale en energía principal así, de eso se trata, de tomar una dirección, una decisión con el corazón. Ok, vamos a ver con la Wicca para completar la energía de los enamorados. Para ti, Aries, en Sol, Luna, Ascendente. En noviembre, ok. La máscara, ok. Entonces la máscara de la Wicca es una decisión realmente que te invita desde el corazón, porque el mental te puede confundir en una ilusión con la máscara. O decidir de bajar una falsedad en tu vida, decidir de ir hacia la verdad. La máscara es algo que queremos no ver, una energía oculta o que por miedos de enfrentar con una realidad o de enseñar nuestra propia energía, etc. Entonces vemos que con los enamorados y la máscara, decisión de ver algo real de verdad. Entonces todo eso es siempre desde el corazón, decidir de afrontar la verdad también o de decir la verdad, de expresar su propia energía personal, su propia voz, expresar su voz interna. Vamos con Belín, Aries. Noviembre 2023. Aries en Sol, Luna, Ascendente. En noviembre 2023. ¿Cuáles son los mensajes para ti, Aries? La comunicación con, ok, el árbol, el 4 y la paz. Muy bien, sí. La decisión de encontrar la paz, la tranquilidad, siento que es un mes donde te vas a poder relajar, saliendo de la superficialidad, saliendo de algunos conflictos social también con las discusiones o tener como una visión más alta, no dar tan importancia a lo que no corresponde a tu propia verdad o a tu autenticidad, Aries, porque vemos que con las discusiones, los conflictos, tenemos el árbol, la confianza, la sanación, la tranquilidad de justamente aislarse de todos los conflictos externos o hacer parte de superficialidad social. Creo que aquí este mes lo más importante en lo que te vas a enfocar más es que me llena de tranquilidad
y de paz interna que me ayuda a sanar mi corazón o a sanar una emoción o a sanar mis relaciones. Y siento aquí que una decisión puede ser que prefieres aislarte o vivir una tal soledad, pero una soledad escogida y donde te sientes bien, donde te sientes en equilibrio y estable con tu propio ser. Es como aquí lo que se ve es que no vas a querer forzar a relacionar con personas que no te lleva a una energía superior o que no hay un intercambios energéticos también. Veo que hay una claridad de lo que necesitas para sentirte bien y no vas ¿cómo decir? Por satisfacer a alguien o caer bien, no sé, ir en lugares puede ser o entrar en comunidades o en relaciones con personas que te va a sacar de esta paz interna. Ok, voy a nada más aclarar el 4. La familia. Si prefieres quedarte con las personas con quien te sientes en familia, puede ser también con algunas personas a nivel social, amistad, donde uno se siente cómodo, uno se siente como se puede enseñar uno lo que es la persona, querer una persona como es, y no justamente tener que jugar un papel para convivir con otras personas. Entonces es un mes donde vas a privilegiar la cualidad en cuestión de relación que en cantidad, y también a veces escoger, como te lo diré, un aislamiento, una soledad bien vivida por justamente seguir tu camino de tranquilidad y de sanación interna. Ok, vamos a ver cómo se refleja estas energías en el sector trabajo, economía. El rey de copa. Sí, mucho control, estabilidad emocional. Hay una madurez emocional aquí para ti, Aries, este mes, donde ya creo que ya sabes, sientes más lo que es bueno, lo que no te conviene, lo que es negativo para tu bienestar, etc. Ok. Vamos a ver, sector trabajo, economía, proyectos, actividad para Aries en noviembre. Aries. ¿Cómo está su trabajo y su economía, Aries? 7 de pentáculo, la luna y el rey de oros. ¿Sí? Mucha intuición, sensibilidad. Tu mundo emocional, el mundo interior este mes va a ser muy importante para ti, va a escucharte, va a sentir, vas a poder como progresar justamente desde el interior hacia el exterior. Con el 7 de pentáculo vemos aquí el trabajo de siembra. El 7 de pentáculo es sembrar nuevas semillas, nuevos proyectos, nuevas ideas en la materia. Puede ser un nuevo trabajo conectado con tus emociones, con tu imaginación, tu creatividad, tu sensibilidad, tu intuición. Y el rey de oro, empezamos a sembrar para llegar al punto de madurez del rey, de conseguir los frutos de esta siembra. Hay una evolución durante este mes progresivo hacia la progresión de frutos,
de recepción de nuevo, de los frutos de nuevas siembras. Siento aquí. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Ok. ¿Ves el ermitaño? Sí, es muy importante este mes que tú tenga tus momentos a solo, a sola, de introspección. Si hay una energía de necesidad de protegerse también del mundo exterior, sabiendo que no te aporta, no te corresponde. Entonces hay un momento en el mes de noviembre donde vas a ir en esta necesidad, vas a sentir esta necesidad de tranquilizar tal vez algunos conflictos que pueden llegar al exterior. Y tenemos otra vez los enamorados con la muerte. Sí. El 2 de copa. Ok, arcanos mayores tenemos muchos. 1, 2, 3, 4, 5, 6 arcanos mayores. Un mes mayor, importante, con energías bastante fuertes, porque creo que hay algunos miedos o falsedad o ilusión, etcétera, que se van a caer. Vas a ver el camino más claro también de tu propio ser. Los enamorados con la muerte, vemos que hay una grande decisión aquí muy importante que va a cambiar muchas cosas en tu vida o en ti mismo, pero como estamos en el sector trabajo, actividad, economía, vas a tomar una decisión que va a cambiar el rumbo de tu vida concreto, material, de trabajo. Vas a decidir tal vez de aceptar, como veo con la justicia, un contrato, una negociación, una decisión legal. Aceptar aún te hace cambiar de tu zona de confort, que te saca también de tus costumbres, de tu estabilidad, pero veo que sabes que es algo que necesitas también para poder progresar. Lo veo eso con la reina de bastos, el 6 de bastos. Siento a nivel profesión, carrera, trabajo, actividad, un logro que se consigue durante noviembre, porque la reina de bastos es justamente el alineamiento entre lo que tú sientes, deseas, haces, dices, ¿no? Y el resultado con el 6 de bastos es el éxito. Así que hay un alineamiento entre una toma de decisión justa con la justicia que empodera tu trabajo, tus actividades, y el 4 de bastos con el diablo. Si lo tomo a nivel económico, también hay una victoria, hay una estabilidad que se está viendo aquí a través de tu trabajo, con una fuerte energía económica también. Voy a aclarar algunas. Y el 2 de copa, entonces el 2 de copas es el equilibrio. Puede ser que regresa un tal equilibrio entre lo que amas hacer y lo que haces. Es como decidir de conectarse con su trabajo, con lo que vibra el interior de ti, o la manera de trabajo, con las personas con quien trabaja también. Voy a ver el 7 de bastos y el ermitaño para Aries. Noviembre. El colgado, sí, son momentos de pausa. Hay momentos en noviembre donde vas a necesitar pensar, analizar, aislarte para observar bien si haya una proposición, puede ser, o un cambio en tus actividades, una manera de trabajar, si corresponde a tu ser, si vibra desde el interior. Y esos momentos son muy
muy importante para tomar justamente la buena decisión e ir más al fondo. Entonces siento que si tienes opciones o necesidad de decidir Aries en noviembre, toma el tiempo, no reaccione a la superficie, ¿eh? Porque en la máscara es lo que se ve así superficialmente, y busque más a la profundidad de tu ser. Ahí está la respuesta a la decisión o a la dirección que tomar. Quiero aclarar el diablo, a ver si nos habla de economía o de otra cosa. Vamos a ver, Aries. Sí, de economía, rey de oro. Sí, sí, hay una grande energía, una victoria, algo positivo en tu lugar de trabajo. Puede ser un aumento de saldo, un aumento económico en tus actividades, en tus proyectos, o encontrar el financiamiento también con un proyecto de vida o lo que sea, de encontrar, puede ser el lugar de trabajo, o si tú tienes tu propio negocio, montar tu propio negocio. Pero el 4 de bastos, el 6 de bastos son cartas muy positivas de éxito y de logro. También veo que hay apoyo a nivel económico y material también. No te veo luchando sola, Aries. Veo que hay personas que trabajan con tu proyecto o que te apoya o que te ayuda a subir de nivel. Y lo que quiero también, los enamorados y la muerte, para darte un poquito más de detalles sobre esta decisión que va a cambiar muchas cosas. El 5 de... y el sol está atrás. ¡Wow! 5 de pentáculo. Entonces lo que cambia es muy bien, es lo que te hacía falta. Hay algo que te hacía falta, confianza, reconocimiento, dinero, sentirte bien en un lugar, pero aquí puede ser un logro económico también, porque esta decisión, este nuevo camino que vas a sentir que es para ti, como te diré, aún te hace sacar de una tal estabilidad o modo de funcionar, te ayuda a salir de un sitio de falta, ¿eh? Y te permite renovar la energía material y económica también. Y con el sol y el 6 de oro y el as de oro, sí siento que hay una grande oportunidad de progresar a nivel económico aquí en mes de noviembre 2023. Y es algo que merece recibir con el 2 de copa. Muy lindo, Aries. Vamos con el sector sentimental y emocional. Aries, signo de fuego, en sol, luna, ascendente en noviembre 2023. Vamos con el oráculo del amor. ¿Cuáles son las energías para Aries? El amor puro, purificación. Ok, más confianza. Aquí estás sanando, estás avanzando, progresando en tu confianza personal a nivel emocional, pero también está sanando tal vez una confusión por una relación. Amor divino. Ok, muy bien. Estás más consciente este mes de noviembre de lo que quieres también, de lo que quieres ver a nivel sentimental, a nivel emocional. Hay menos dudas sobre lo que mereces. Hay como una sanación con tú mismo y de ponerte ahora en el sitio de sí, yo merezco lo mejor, yo merezco encontrar, si estás solo, sola todavía, encontrar la conexión, la buena conexión. Voy a aclarar la
la pregunta. Entonces, como los enamorados, tomar una decisión, tener una respuesta. Tal vez los enamorados nos indica puede ser estar entre dos personas o dos situaciones sentimentales, y este mes de todo modo vas a fluir y aclarar y purificar esta situación y conectar con lo que realmente deseas tener en tu vida. Ok, vamos, ¿estás seguro? Segura, Aries. El triángulo, ¿ves? Triángulo, como te diré, puede ser opción entre dos personas, pero también purificar y sanar interferencia entre tu pareja o complicaciones o obstáculos a encontrar en la persona que deseas, puede ser, pero aquí lo que se ve es que la falta de seguridad, la falta de confianza en ti mismo puede ser un bloqueo justamente a la recepción de algo más profundo y algo más auténtico para usted. Ok, voy a poner una última energía con la triada para ti, Aries. Los obstáculos, vemos dos obstáculos. Entonces, estás creciendo para mí sobre la confianza en ti mismo, o confiar otra vez. A ver, una última para aclarar la raíz. Sí, la raíz. Vas a ir al fondo de algo. Hay una sanación de un bloqueo profundo o de una interferencia personal para recibir lo que necesitas a nivel emocional o sentimental, y vas a hacer caer esa máscara e ir a la raíz de tu ser para poder ver con el tercer ojo, ver la oscuridad, ver obstáculos, y tenemos el agua, y a sanar, comunicar, fluir dos veces, fluidad, justamente. Es un mes donde ya, como te diré, son momentos donde vas a querer esta vez cortar la mala hierba desde la raíz para poder progresar. Y tienes esa posibilidad este mes, Aries, para el perdón o todo lo que es liberación, purificación de viejas heridas también, y cloturar eso para dejar un camino más fluido, porque lo que siento mucho más es que estás más de acuerdo a merecer lo que es para ti. Entonces nada más hay que quitar las últimas hierbas malas que bloquea esa recepción, y después ir en este camino más fluido y más puro, dejando las viejas heridas en el pasado, y curarla con una visión más, ¿cómo puedo decir eso? Una visión más profunda de tus valores propios, de lo que vales, sí, de la autoestima. Voy a darte el chakra para terminar, Aries, este mes. ¿Cuál es el chakra que te ayuda en esta purificación, en esta decisión de ir al fondo de algo para terminar con eso? Y tengo el chakra raíz, la raíz, la confianza. ¿Ves? Es cuestión de confianza. Este mes va a estar de acuerdo a sanar tu autoconfianza, tus propios valores. Vas a, como lo he visto en tu sector trabajo, también sembrar nuevas semillas, dejar las viejas que no han florecido y que más bien bloquea
como la tierra, las viejas semillas la quitamos para que la tierra esté libre para poner las nuevas. Ahí está. Es un trabajo profundo de tu historia, de tu ser y también en relación conscientes a través de tu cuerpo. El cuerpo con la salud, aquí el chakra raíz y aquí la purificación me indica que tu cuerpo también te va a indicar si estás en el camino correcto o si todavía estás en el camino de la falsa modestia, el autosabotaje o etcétera. Creo que el cuerpo te va a dar señal, reacción, si te sientes pesado o ya de una vez si estás como con más energía, con más fuerza en tu día para hacer todo lo que necesitas hacer. Yo creo que escuche tu cuerpo, te va a hablar mucho y te va a guiar también, va a ser tu herramienta, va a ser el mensajero de tu alma y de tu corazón. Muchas gracias, Aries, disfrute el mes de noviembre y nos vemos pronto. Hasta luego, chao, chao.